Hola, buenas noches, tardes o días desde cualquier lado, cualquier lugar del planeta en el que nos estén viendo. Bienvenidos a esta charla sobre la Revolución Mexicana y quiero agradecer en primer término al Museo Nacional de la Revolución por este esfuerzo y por este espacio digital. Esta plática se intitula La Revolución Fotogénica, Imagen, Historia y Memoria. Y el objetivo de este espacio es dar a conocer el contexto de creación de algunas imágenes que en general reconocemos como revolucionarias o como parte de todo este proceso histórico que en el imaginario colectivo conocemos como Revolución Mexicana. Y para ello quisiera compartirles unas breves reflexiones en torno a la relación entre la imagen fotográfica, la historia y la memoria colectiva. Bien, le he intitulado Revolución Fotogénica en referencia a un comentario que alguna vez hizo la colega investigadora Claudia Canales, que mencionó que la Revolución Mexicana salía bien fotografiada, es decir, era fotogénica. Y en efecto, las imágenes que nos quedan de este episodio histórico son probablemente las más conocidas de todo el devenir histórico de nuestro México. Me refiero a que estas fotografías están relacionadas precisamente con la idea que tenemos o que nos hemos hecho de la revolución. Quizá muchas de estas imágenes las hemos visto desde niños en carteles, en cromos, en libros de texto, en venta de este tipo de fotografías en jardines, en plazas, en bazares, en agendas, en fin, en toda suerte de artilugios de la imagen. La mayor parte de las fotografías de la revolución que conocemos son posadas, son escenificadas. Otras, desde luego, son espontáneas en el sentido de que el personaje que era fotografiado no advertía la presencia de una cámara. Pero en general tenemos que todas estas imágenes que conocemos de la revolución pertenecen a lo que se ha llamado el régimen del fotoperiodismo. Bien, como sabemos, México inicia el siglo XX con uno de los movimientos armados más influyentes en el concierto mundial, por no decir de las revoluciones o movimientos armados, aunque no sean considerados como tales. Me refiero, por ejemplo, a la Revolución Rusa, también de principios del siglo XX, o a la Primera Guerra Mundial, también un conflicto armado. Pero en palabras del colega investigador John Maraz, eh, se dice que la Revolución Mexicana es la más fotografiada, o por lo menos de las revoluciones de las que más registros fotográficos se han conservado. Y podemos decir que la revolución que acompañó, que la fotografía que acompañó a este episodio de la historia nacional es muy importante y no podría ser de otra manera, ya que a 70 años de su invención, es decir, de 1839 a 1910, la fotografía en ese entonces, en estas décadas, se consideró como uno de los medios para conocer la realidad. Si bien hoy sabemos que la fotografía no es precisamente un testimonio irrecusable de la sociedad, ya que hay mediaciones técnicas, culturales, sociales, por lo cual no podemos decir tajantemente que la fotografía sea un sucedáneo de la realidad. Pero en aquella época, en los años 1910, 20 y hasta las décadas posteriores, a diferencia del dibujo, de la caricatura, de la viñeta o del grabado, la fotografía era considerada a nivel popular como un espejo de la realidad, un testimonio, una forma de conocer el mundo. Y así se presentaba en las publicaciones periódicas
revistas, periódicos principalmente, que circulaban en la Ciudad de México y en las principales capitales de los estados de la República. Ahora quisiera compartirles esta pantalla para seguir hablando de lo que nos compete en esta charla. Bueno, en razón del tiempo y de una síntesis histórica que tiene que ver con los usos de la fotografía también, en esta charla solo me voy a referir a 4 momentos del desarrollo de la lucha revolucionaria, en donde la imagen fotográfica tuvo una relevancia en términos de, como ya mencionamos, del régimen periodístico, del fotoperiodismo. Entonces, bueno, estos 4 momentos, son, por una parte, la toma de Ciudad Juárez en 1911, que podríamos decir es el inicio de la Revolución Maderista. El segundo, la decena trágica en febrero de 1913, y que va a dar fin a este primer gobierno revolucionario, el gobierno maderista. El número 3 es la invasión norteamericana a Veracruz en 1914 y finalmente el constituyente de 1917. Bueno, debo aclarar también que esto no quiere decir que estos 4 momentos sean los acontecimientos más importantes o los más influyentes de la revolución, porque eso depende de muchos factores políticos, sociales, económicos. Por ejemplo, hay que mencionar otros grandes episodios como la Revolución Orosquista en 1912, la lucha zapatista entre los años 1911 y 15, 16, la entrada del ejército convencionista a la Ciudad de México en 1914, las grandes movilizaciones de los ejércitos constitucionalistas o la lucha de las facciones revolucionarias, solo por mencionar algunos. Ya no digamos, por ejemplo, los procesos regionales, las múltiples imágenes que tenemos, por ejemplo, de la revolución en Zacatecas, en Sinaloa, en Michoacán, en Veracruz, Chihuahua, etcétera, solo por mencionar algunos. Bueno, todos esos vamos a dejarlos un poco y vamos a concentrarnos en estos 4 episodios o acontecimientos que ahora veremos en retrospectiva y en donde las cámaras fotográficas y los fotógrafos tuvieron un papel relevante bajo 2 puntos de vista. Por un lado, no hay que olvidar que las imágenes que tenemos de estos años, de estos episodios, proceden en un gran porcentaje, yo diría en la mayoría, del régimen de la fotografía de prensa. Es decir, eran tomadas por fotógrafos que trabajaban para periódicos como El Imparcial, Nueva Era, el diario El País, etcétera, y revistas ilustradas también, como puede ser El Mundo Ilustrado, La Semana Ilustrada, La Ilustración Semanal, Novedades, etcétera, y cuya motivación era precisamente la información a los medios de prensa. Bueno, esto es una primera consideración. Y la otra es que también había fotógrafos, podríamos decir, aficionados, o que no eran precisamente del régimen de la prensa, de los cuales muchas de estas fotografías lamentablemente se ha perdido mucho, ha quedado muy poco. Por ejemplo, hace una década se dio a conocer una serie de fotografías de la colección de Ricardo Espinosa sobre un fotógrafo aficionado que se le conocía como el Tío Ángel, quien era un habitante de la Ciudad de México que realizó este tipo de registros fotográficos entre 1910 y 1918 y que la investigadora Laura González Flores retomó en un libro
que aquí estamos viendo, un libro que se llama La Otra Revolución, publicado por la UNAM. Bueno, estos son ejemplos de los extremos. Por un lado tenemos a los fotógrafos de prensa, los fotoperiodistas, quienes tenían que tomar placas para el día a día, para que se publicaran en los medios, y por el otro, los aficionados, que en el mejor de los casos guardaban sus placas en un cajón, en un baúl, y algunos se podían conservar, pero la mayor parte se fueron perdiendo con el tiempo. Bueno, hay que decir que cada uno de estos 4 episodios que estoy mencionando han sido analizados o están en proceso de análisis por historiadores, investigadores de la imagen, por lo cual así aquí vamos a hacer una síntesis. Bien, el primer gran evento fotogénico al que nos referimos es la toma de Ciudad Juárez. Recordemos que el llamado a la revolución que hace Francisco I. Madero para que todo México tomara las armas el 20 de noviembre de 1910 tiene, podríamos decir, poca respuesta. En el norte de la República, aquí en el centro, hay también algunos conatos. Bueno, el más conocido en Puebla, el de la familia Cerdán. En la víspera del 20 de noviembre, en el norte, el 20 de noviembre también hay algunos levantamientos, pero en realidad la gran ofensiva, como sabemos, se da hasta el año de 1911. Entre febrero y mayo, este gran evento mediático que el investigador Miguel Ángel Berumen ha estudiado, ha analizado y ha comprobado que en Ciudad Juárez hubo un número muy grande, sobre todo de fotógrafos norteamericanos. Las imágenes que conocemos, como en esta revista norteamericana, de este episodio, dice el colega Berumen que en un 90% fueron tomadas por fotógrafos norteamericanos. Estamos hablando de un Jimmy Hare, de un Homer Scott, Otis Altman o Fred Feldman y su asistente Eva Strauss, por ejemplo, entre otros muchos. Y el otro 10% son de fotógrafos mexicanos como Eliodoro J. Gutiérrez, Samuel Tinoco o Antonio Garduño. Por ejemplo, aquí tenemos esta fotografía de el general Navarro, que estaba a cargo de las operaciones del Ejército Federal para contener la insurrección maderista, o ya posteriormente se crean, bueno, después de mayo de 1911, revistas, periódicos como La Actualidad, en donde presentaron esta serie de imágenes. Aquí vemos, por ejemplo, del lado izquierdo la publicación periódica y del lado derecho la imagen que se conserva en la Fototeca Nacional de Lina. Y vean cómo ya las revistas comienzan a hacer una serie de recortes, de ediciones de la fotografía para que quedara bien, por así decirlo. A esto nos referimos también, aunque es fotogénica. Entonces, bueno, aquí los hermanos Zapata, ya en junio de 1911, están en la Ciudad de México, pero de la foto original recortan ahí a un perro que estaba del lado izquierdo, a un niño que se asomaba también, para que en la revista quedara una fotografía más estética, más con mayor relevancia en cuanto a la composición. Bueno, decíamos que en la toma de Ciudad Juárez, entre abril y mayo de 1911, se toman muchas fotografías, pero una de ellas, que es esta que estamos presentando, es la que ha quedado en el imaginario colectivo, tomada en el exterior de la llamada Casa de Adobe en Ciudad Juárez, un 30 de abril de 1911.
sea que todavía no había sido tomada por las fuerzas revolucionarias, sino estaba en vísperas. Como podemos observar, se trata de una foto planeada, como diríamos, posada. Seguramente los fotógrafos que estaban ahí, porque no era uno ni dos, el colega Miguel Ángel Berumen ha contado 14 versiones distintas de esta foto, en donde se ven a los líderes de la revolución, como podemos ver en medio a Francisco I. Madero, a Abraham González a su lado y a Francisco Vázquez Gómez del otro lado, desde luego a Venustiano Carranza, Francisco Villa, Pascual Orozco, Juan Sánchez Azcona, en fin, toda la, diríamos, la plana mayor de la revolución maderista. Pero decíamos que hay varias versiones como esta otra, lo que nos hace pensar y asegurar que se dieron cita muchos fotógrafos. Vean estas otras dos versiones. En la versión que tenemos de la parte inferior, ahí vemos a un fotógrafo prácticamente dirigiendo, quizá haciendo algunos comentarios con Madero, con Carranza, con Abraham González, y tiene un sello que dice es propiedad de Garduño. Entonces, bueno, es muy probable, casi seguro que Antonio Garduño haya estado ahí o en su defecto que haya tomado esta impresión fotográfica para después venderlas como tarjetas postales. Bien, en algunas ocasiones se presentan estas fotografías como con el pie de foto que dice los triunfadores de Ciudad Juárez o en la firma del Tratado de Ciudad Juárez. Bueno, en realidad estos son parte de todos los usos de la fotografía, ya que en el momento en el que se toma esta foto todavía no se había firmado ni los tratados, ni había, ni la ciudad estaba en manos de los maderistas. Entonces vemos aquí una primera consideración de la utilización de la imagen para diversas cuestiones. Bueno, como sabemos, entre mayo y junio de ese año de 1911, Madero, una vez ya pactada la caída del régimen de Porfirio Díaz, inicia su recorrido hacia la Ciudad de México y justamente hay otra imagen de entre mayo y junio de 1911 de Emiliano Zapata en Cuernavaca, que ha pasado a la historia como uno de los íconos de la revolución por antonomasia. Es decir, la fotografía de Emiliano Zapata en el Hotel Moctezuma, y al final nos referiremos con mayor detalle de esta fotografía, que bueno, también vemos que tiene varias, pues no digamos versiones, porque son fotografías distintas, pero sí hubo en esta ocasión en el Hotel Moctezuma varios fotógrafos, de los cuales hablaremos después. Y entonces, bueno, esta fotografía se ha constituido como un ícono de la Revolución Mexicana. Bueno, el segundo gran evento al que nos referimos es la famosa decena trágica, estos 10 o 15 días de sucesos muy sangrientos y que se dan en el corazón de la Ciudad de México. Por primera vez los habitantes de la Ciudad de México sentían esta lluvia de balas, esta metralla, cañoneos, la muerte, cadáveres en las calles, en fin, todo este horror de la guerra, y este es un segundo gran evento mediático y que se inicia en febrero de 1913, el 9 de febrero. Aquí vemos, por ejemplo, uno de los periódicos de la época, el periódico maderista Nueva Era, en su edición del 10 de febrero, que ya incluye fotografías como esta, pero
es justamente en ese 9 de febrero, cayó en un domingo, por cierto, en donde se inicia el concierto de las balas y de la metralla. Ahí vemos, por ejemplo, en primer término a uno de los fotógrafos. Es casi un 95% de que sea el fotógrafo Jerónimo Hernández del diario Nueva Era, y en donde, bueno, ahí se ven las torres de la catedral, la cúpula y toda la muchedumbre que acompañó al presidente Madero desde el castillo de Chapultepec al Palacio Nacional. La firma de Casasola Foto México. Hay que decir que durante la celebración del centenario de la decena trágica, precisamente en el 2013, hace ya 7 años, hubo toda una serie de exposiciones, conferencias, congresos, coloquios, y se descubrieron o se exhumaron muchas de estas fotografías y muchos fotógrafos que intervinieron en estos días entre el 9 de febrero al 18, 19, pero más allá de estos días estrictamente de la decena, en los días posteriores. Entonces, por eso decimos que también fue una imagen muy mediática, un episodio muy mediático. Bueno, de ello tenemos imágenes como estas, por ejemplo, pero también tenemos imágenes de los golpistas. Ahí se ve a Félix Díaz y todo su equipo en la Ciudadela, y en la parte inferior uno de los artilleros en la Ciudadela que se habían atrincherado. Vemos al fondo del lado derecho el monumento a José María Morelos y Pavón, que hasta la fecha existe. Y entonces, bueno, vemos que de ambos lados, es decir, tanto del gobierno federal de Madero como de los golpistas, Félix Díaz, Mondragón y otros, hay fotógrafos, hay fotógrafos incluso que se colaban a las reuniones o a las juntas, como en esta que vemos en la parte superior, o en estas que vemos a los felicistas precisamente en combate. Bueno, cuando decimos en combate, es una, es una convención, ya que muchas de estas fotografías, como podemos ver, eran posadas. Como hoy decimos, quizá los participantes de esta fotografía decían como que me tomas una foto y no me doy cuenta. Pero eso, claro, era parte del régimen del fotoperiodismo, porque los fotoperiodistas querían dar a conocer imágenes tan reales como como lo eh, solicitaran los medios. Hay que decir que todas estas imágenes fueron vistas por miles o millones quizá de ojos de la época a través de periódicos, tarjetas postales, revistas ilustradas. Es decir, estas fotografías no se quedaban solamente en la cámara fotográfica o en el álbum, sino que circulaban profusamente, tenían una circulación muy grande a través de de las publicaciones periódicas, o casos como estos, imágenes muy fuertes, muy impactantes, como esta incineración de cadáveres en los campos de Balbuena, o los estragos del bombardeo en el primer cuadro de la ciudad. Entonces, bueno, esto es el segundo de los grandes acontecimientos fotogénicos. El tercero, como ya mencionamos, se produjo al año siguiente de la decena trágica, en plena lucha constitucionalista. Es decir, recordemos que cuando Victoriano Huerta accede al poder, Venustiano Carranza se levanta en armas en el norte con el Plan de Guadalupe, y comienza toda una movilización de revolucionarios, la revolución constitucionalista, para obligar a Huerta a
a irse a su casa. Entonces, en medio de esta lucha, hay un acontecimiento internacional que acapara la atención y que de alguna manera como que desvía la mirada de la lucha antihuertista hacia lo que sucedió en el puerto de Veracruz. Como todos sabemos, en abril de 1914, los buques norteamericanos llegan al puerto mexicano y se inicia el desembarco de los marines entre el 21 y 22 de abril. Y ante este acontecimiento se movilizaron muchos fotógrafos, fotoreporteros, fotógrafos de prensa. No solo mexicanos, sino también norteamericanos principalmente, entre ellos el propio Jimmy Hare, que ya había estado en Ciudad Juárez, pero también fotógrafos de prensa de revistas como el Collier's, el National Weekly, o del Washington Times, del New York Tribune, Chicago Daily News, del London Sphere. En fin, un grupo muy importante de medios, tanto europeos como norteamericanos, y bueno, desde luego también se sumaron los medios mexicanos, llegan al puerto de Veracruz en mayo de 1914, fotógrafos como Eduardo Mellado, Hugo Breme, alguno de los Casasola, todavía no se sabe si Agustín o Miguel. Desde luego los fotógrafos locales de Veracruz como Ponciano Flores Pérez o el norteamericano que ya había estado en Veracruz durante mucho tiempo, Walter Hatzel, entre muchos otros. Pero vean cómo se presenta en las revistas la presencia de los marines. En primer término dice invasores. Pues todas estas fotografías comenzaron a circular en la Ciudad de México, en medios de la Ciudad de México, y no solo en estas revistas, sino en tarjetas postales, como aquí vemos una de la colección Miret, de Félix Miret, porque era parte de un conocimiento, es decir, los pobladores, la gente de aquella época estaba ávida de ver imágenes fotográficas de lo que sucedía en Veracruz. Hay que tomar en cuenta que la ocupación norteamericana no solo es de abril o mayo, sino que se extiende incluso hasta el mes de noviembre. Creo que es un gran tema de análisis, saber el contexto en el cual se publicaron todas estas fotografías. Vean, por ejemplo, aquí cadáveres en las calles de Veracruz, una foto atribuida a Hatzel, pero aquí también hay que decir que muchas de estas fotos son de autoría incierta, no sabemos bien a bien quién es el autor, ya que algunos colocaban sus firmas o había mucho tráfico de imágenes, por ejemplo, pero estas imágenes fueron conocidas en su tiempo. Y vean cómo las revistas mexicanas no solo publicaban la imagen en sus revistas, sino, por ejemplo, ahí en esta inserción de la Semana Ilustrada dice que las fotografías publicadas en esta revista las encontrará usted en tarjetas postales para su venta en nuestros talleres fotográficos situados en la fotografía Mellado. Es decir, había una gran demanda para conocer precisamente imágenes, porque eran los únicos medios que se tenía en aquel entonces para conocer una parte de la realidad, entre comillas. Como sabemos, la imagen es polisémica y pasa por muchos filtros culturales. Por ejemplo, las publicaciones mexicanas iniciaron una especie de cruzada anti-norteamericana que en la Ciudad de México detonó situaciones que ya rayaban en
lo xenófobo, todo el odio a lo norteamericano. Recordamos, por ejemplo, aquella destrucción del monumento a Washington en la Ciudad de México, y bueno, todo esto era propiciado precisamente por estas imágenes. Vean los pies de foto, los títulos: heridos y muertos por balas yanquis. Y claro, esto orienta la mirada del lector. Pero bueno, esto fue el otro acontecimiento. Ahora bien, de todo este año 1914, quizá la imagen más conocida es esta que vemos, tomada en ese año de 1914, pero en el mes de diciembre, una vez que ya había renunciado Victoriano Huerta a mediados de año, una vez que ya se habían ido los norteamericanos de Veracruz, y en el momento en que el ejército convencionista, es decir, los ejércitos villistas y zapatistas, entran a la Ciudad de México. Bueno, de esta imagen vamos a hablar un poco después, porque es una también de las imágenes icónicas de la Revolución Mexicana, que ha sido reproducida múltiples veces. Bueno, y finalmente el otro evento mediático es el de el Constituyente de 1917, que desde un año antes, desde 1916 finales, se había reunido en Querétaro para elaborar la nueva Carta Magna. Ahí también se dieron cita corresponsales de los distintos medios, y tenemos esta serie de fotografías del constituyente, de los diputados en el teatro en que se llevó a cabo estas reuniones, de la mesa, en algunas ocasiones presidida por Carranza, la comisión de los artículos de la Constitución, en fin. Pero hay que decir que a pesar de la importancia, pues nos han quedado muy pocas imágenes, o más bien no se han insertado en el imaginario colectivo, porque son imágenes muy parecidas entre sí. No hay como que estos grandes íconos, no obstante que ya el Banco de México las colocó en el billete de a 100 en ocasión del centenario precisamente de la Constitución en el 2017. Pero vean, por ejemplo, aquí estas imágenes tomadas de fotografías. Bueno, para ir ya cerrando un poco, hay que decir que de todas estas fotografías producidas al calor de los acontecimientos han quedado huellas o indicios que en un nivel popular se identifican como íconos revolucionarios, o fotografías emblemáticas que una gran parte de los mexicanos, yo me atrevería a decir, pues la mayor parte, un gran porcentaje, más del 90%, identifican como parte de la Revolución Mexicana. Y aquí solamente comentaremos 3 de estas fotografías que se han quedado en el imaginario colectivo. Bueno, la primera de ellas es la que ya les había mencionado, Emiliano Zapata, un autor todavía no identificado. En los 90 se atribuyó esta imagen a la autoría de Hugo Breme. Varios investigadores han tratado de dilucidar quién tomó esta foto, pero bueno, en última instancia es lo que menos importa, quizá. Se habla de Hugo Breme, de Antonio Garduño, de fotógrafos norteamericanos, de Hatzel, de eh, un fotógrafo Mackay, en fin, pero lo importante aquí es que ha sobrevivido a su tiempo, más de 100 años, y ha sido utilizada en múltiples ocasiones. Y podríamos decir que desde los primeros meses o años de su toma se reprodujo, por ejemplo, en periódicos como El Imparcial. Aquí tenemos esta imagen en un periódico. Es la primera vez que se publicó en un medio mexicano de forma completa, aunque antes ya se había publicado en otro periódico que se llamaba El Diario. Observen aquí del lado izquierdo, es
la foto editada, pero estamos hablando de 1912. Claro, también, por ejemplo, José Guadalupe Posada, este grabador, hizo una versión de esta imagen de Zapata, como sabemos, y a partir de ahí todo ha sido historia. Por ejemplo, Agustín Casasola la incluye en su álbum histórico fotográfico en 1921 y comienza a tomar una fuerza esta imagen, una fuerza tal que durante el siglo XX esta imagen es sinónimo de la revolución mexicana o de la lucha zapatista. Para ello, por ejemplo, estamos hablando del uso y de la resignificación de la imagen. Aquí vemos del lado izquierdo el grabado de José Guadalupe Posada, que les decía que es de 1911. O, por ejemplo, este tipo de corridos con la foto de Zapata. O en los años 70 hubo hasta un grupo musical, música popular llamado La Revolución de Emiliano Zapata, pero con ese icono lo han utilizado museos, galerías. Bueno, esto es una, no sé si todavía existe aquí en el Museo Nacional de la Revolución, pero vean cómo es utilizado. Y o una fotografía de la querida fotógrafa Elsa Medina, en donde capta al entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, y al fondo esta icónica imagen de Zapata. La resignificación de la imagen ha pasado por toda una serie de mediaciones y es la imagen que nos ha quedado hasta la fecha y que se sigue utilizando. Bueno, la otra imagen es icónica que les decía, es esta de Villa en la silla presidencial en diciembre de 1914. ¿Alguna vez se hizo algún debate de que quién era el autor de esta foto? Bueno, hay que decir que son varios autores, es decir, en esta ocasión, en ese evento, específicamente en el Palacio Nacional, se dieron cita varios fotógrafos. ¿Cuántos? No lo sabemos, 6, 7, 10 o hasta 15 quizá. Y nos han quedado estas imágenes, alguna de ellas es de la autoría de Agustín Casasola, otro de Antonio Garduño, hay una versión de Manuel Ramos, hay otras de Sabino Osuna, y eso de las que se conservan, pero seguramente hubo muchas otras más de estas imágenes. Bueno, hay que decir también que al otro día de que fue tomada esta fotografía ya se estaba dando a conocer en periódicos como El Monitor, por ejemplo, que incluye esta edición o este recorte, podríamos decir, en su edición del lunes 7 de diciembre. La foto fue tomada el 6 de diciembre, el domingo anterior, pero les digo, al otro día ya los medios ya las estaban publicando, periódicos como este o revistas también como La Ilustración Semanal, que en su edición del 7 de diciembre también incluye esta foto y le da el crédito a Antonio Garduño en este caso. Bueno, son imágenes muy poderosas que nos han llegado a nuestro tiempo. Bueno, la parte más conocida pues, es los dos caudillos de la Revolución, Francisco Villa y Emiliano Zapata, acompañados por sus lugartenientes, en el caso de Villa, Tomás Urbina, Rodolfo Fierro del otro lado, y en el caso de Zapata, Otilio Montaño. Las otras personas, bueno, algunas son anónimas. Ha habido todo un debate acerca de quién es quién y bueno, algunos se han atribuido nombres, pero bueno, no entraremos en esas consideraciones. Lo cierto es que también esta imagen ha tenido una serie de resignificaciones a lo largo del siglo XX y parte del siglo XXI. Por ejemplo, el Universal Ilustrado y muchas otras revistas la reprodujeron,
de la década de 1920. Aquí es una edición de 1927 del Universal Ilustrado, o ya pinturas, óleos o murales más contemporáneos como este de Arnold Belkin, o incluso utilizada por el ejército zapatista o por ejércitos llamados revolucionarios, como en esta fotografía. Es decir, esta imagen sintetiza una parte de la Revolución Mexicana en donde las personas se identifican con los caudillos, no con los presidentes o con quienes capitalizaron el movimiento de la revolución, sino con estos caudillos populares. Bueno, y finalmente el último gran ícono que podríamos llamar revolucionario es la famosa Adelita que se asoma en el estribo del tren, captada por la cámara del fotógrafo Jerónimo Hernández en abril de 1912, en unos patios de la estación del ferrocarril, en donde vemos ahí mujeres que eran parte probablemente del convoy, del tren, que iba hacia el norte a combatir a la revolución orosquista. Vemos aquí en el periódico Nueva Era cómo esta imagen, digamos, que se confunde con otras, está en primera plana, se publica ahí con el título de Defenderé a mi Juan. Y era parte de todos del ejército federal que iba a hacer frente a la rebelión o la revolución orosquista. Bueno, esta imagen se ha convertido en un verdadero ícono revolucionario, sobre todo, o quizá en razón de presentar mujeres, de presentar estas soldaderas. Vemos cómo se comienza a reproducir editada en la historia gráfica de la Revolución Mexicana de Gustavo Casasola, pero incluso ya editada, o sea, recortada, en donde la vista se fija más en esta mujer, que es una imagen también muy impactante, que ha trascendido al imaginario colectivo, quizá, repito, por la condición de mujer, por este rebozo que nos recuerda, por ejemplo, a aquellas Madonas, aquellas vírgenes, y entonces por eso ha sido una de las consentidas de la población mexicana. De este lado, bueno, estas mujeres también, aunque no son tan impactantes como todas ellas son personajes anónimos. Se ve que no es posada aquí o escenificada, el fotógrafo captó el momento preciso, a diferencia de las anteriores, en que muy probablemente haya sido dirigida. Y imagen que se ha resignificado, como por ejemplo cuando fue el centenario de la Revolución, se incorporó en las monedas, en los billetes apenas se ve una marca de agua aquí en el billete de A100, y en múltiples artefactos como en el metro de la Ciudad de México. Fue muy socorrida esta imagen en los años del 2010, o en todo tipo de carteles de óleos, de rompecabezas lúdicos, en fin, se ha incorporado. Bueno, quisiera concluir esta charla y referirme a una de las frases del cineasta Jean-Luc Godard, quien dijo: la imagen no pertenece a quien la hace, sino pertenece a quien la utiliza. Es decir, la utilización de la imagen es parte de su proceso histórico. Y hoy, más que en cualquier otra etapa de la historia, la imagen y sobre todo la fotografía nos rodea. Es decir, todas estas fotografías que vimos y aún más están, como dicen, al alcance de un clic en
en las plataformas digitales, muchos archivos, por ejemplo, ya han subido muchas de estas fotos, fotografías de la revolución, como decía, están al alcance de un clic. No solo las fotografías de la Fototeca Nacional, sino hay decenas y decenas, hasta yo me atrevería a decir centenares de archivos diseminados a lo largo y ancho de la República Mexicana, en universidades de Estados Unidos, en repositorios de España, de Francia, de Inglaterra, en donde podemos tener acceso a estas imágenes. La utilización y el uso de las fotografías es lo que confiere la razón de ser de una imagen y es parte de toda una memoria colectiva que nos ha formado una idea de la historia de México. Sabemos que toda fotografía tiene una segunda o hasta tercera o varias realidades, incluso independientes de su intención primaria. Por eso todas estas imágenes han sobrevivido en la memoria colectiva y ellas son las que dan testimonio de la fotogeneidad de un proceso como la Revolución Mexicana, que, como sabemos también, fue un proceso social, político, económico, cultural, en fin, que, como dicen los clásicos, quedó muy bien retratada para la posteridad y por eso decimos esto que es una revolución fotogénica. Muchas gracias por su atención.